Bendiciones, mi gente, bendiciones. Shalom, shalom sobre tu vida. Que la gracia y el favor del Eterno te sigan todos los días de tu vida. Hoy vamos a estar hablando una enseñanza hermosísima. Hoy vamos a estar hablando acerca de lo que es la fe. Vamos a estar enseñando acerca de lo que es la verdadera fe. ¿Por qué digo la verdadera fe? ¿Por qué hablo de la verdadera fe? A veces como que no entendemos o no hemos entendido realmente lo que es el misterio de la fe. ¿Qué es la fe? Habrán personas que se habrán preguntado por qué hay veces que yo no recibo lo que yo he pedido. Si yo lo pido con fe, si yo creo con mi corazón, entonces ¿por qué yo no logro recibir aquello que yo le he pedido a Dios? Porque entonces nos encontramos con un problema. ¿O será que yo no he entendido realmente qué es la fe? Hoy vamos a estar hablando de emuná. Emuná. ¿Qué es emuná? ¿Qué es fe? Vamos a enfocarla desde la perspectiva original. Vamos a enfocarla desde una óptica hebrea, desde un enfoque a la luz de las escrituras. Una enseñanza hermosa. Si la atesoras en tu corazón, sé que va a ser de gran bendición y vas a comenzar a caminar en nuevos niveles de fe. Vas a comenzar a obtener cosas impresionantes de parte de Dios. Emuná, señores. Emuná. La verdadera fe. Señores, vamos a lo que vamos. Vamos a lo que vamos. Vamos a leer la palabra, la escritura. Y vamos a leer en Santiago, la epístola de Santiago, capítulo 2. Vamos a leer desde el verso 18. Santiago capítulo 2 versículo 18. Si hay un hombre que enfoca la fe, habla de la fe de una forma objetiva, ese es Santiago. Dice la escritura, pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, pero también los demonios creen y tiemblan. Señores, hoy vamos a entender un poco de lo que Santiago nos quiere decir. Vamos a reinterpretar lo que es la fe. Digo reinterpretar porque no hemos entendido lo que es fe. Cuando en la medida que el tiempo ha ido pasando, se ha desvirtuado la esencia de lo que es la verdadera fe, de lo que es emuná. Hoy hemos confundido lo que es un positivismo, lo que es una actitud positiva con lo que es fe, con algo que no es fe, alejado totalmente de lo que es la fe. Santiago dice, ¿tú crees? Bien, pero también los demonios creen y tiemblan. Señores, la fe va mucho más allá de creer. La fe no es creer. Podemos decir que la fe comienza por un creer, pero va mucho más allá de lo que es creer. La palabra fe es una palabra hebrea que es la palabra emuná. Cuando nosotros hablamos de emuná,
hablamos de obediencia. La emuná se le conoce como la fe obediente. La fe obediente. Para el mundo judío, cuando nosotros hablamos acá en el mundo occidental, ¿qué es fe? La mayoría de las personas me van a decir, la fe es creer. La fe es creer. Pero cuando nosotros le preguntamos a un judío, cuando nosotros le preguntamos a una persona del Medio Oriente, te va a decir la fe, la emuná, es obediencia. Es obediencia al Creador, es obediencia al Eterno, al Todopoderoso. Cuando nosotros hablamos de fe, nosotros podemos decir, sí, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero es decir, yo estoy seguro de lo que estoy esperando y estoy convencido de aquello que yo no estoy viendo y yo sé que yo lo voy a recibir. ¿Por qué? Porque yo camino en obediencia a lo que el Creador ha dicho. Cuando nosotros hablamos de emuná, estamos hablando de una fe que se basa en la Escritura. Cuando nosotros hablamos de emuná, estamos hablando de una fe que camina sobre esta palabra que el eterno Dios nos ha entregado. Cuando nosotros hablamos de emuná, estamos diciendo que vamos a caminar sobre aquello que el Señor ha establecido, en obediencia a aquello que el Señor ha establecido, y por ende yo voy a recibir todo lo que el Creador ha dicho en su palabra, porque Dios es fiel y porque Dios es verdadero, porque en Él no hay sombra de variación, porque Él es inmutable y porque es imposible que yo no reciba aquello que el Señor ha prometido en su palabra, pero ojo, lo que Él ha prometido en su palabra. ¿Por qué digo esto? Porque Dios no va a responder o Dios no va a respaldar aquello que Él no ha prometido, aquello que Él no ha dicho. Es decir, cuando yo camino conforme a la palabra de Dios, yo voy a recibir todas las promesas que allí están, pero cuando yo me salgo de esa voluntad que el Señor ha establecido, pues sencillamente no puedo recibir nada. Entonces, hoy en día hemos confundido lo que es la fe, lo que es emuná, con lo que es positivismo. Hoy en día la gente se ha metido un chicle en la cabeza donde ha dicho, sí, yo creo y yo creo y yo voy a recibir porque yo creo, pero Dios no opera de esa forma. Dios solamente va a respaldar su palabra y Dios va a cumplir solamente y únicamente su palabra y no va a respaldar nada que esté fuera de ella. Lo demás es un simple positivismo. Por eso es que hay gente que dice, pero ¿por qué si yo creo, yo no recibo? ¿Por qué si yo pido, yo no recibo? Por eso dice Santiago, pedís, pero no recibís porque pedís conforme a vuestros propios deleites, dice la Escritura. Por eso no recibimos, porque nos salimos de la voluntad de Dios. Y cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, pues sencillamente no podemos recibir nada de lo que queremos. Por eso dice Juan, pero sabemos que si pedimos conforme a la buena voluntad de Dios, recibiremos todo lo que hemos pedido. Pero ojo, si yo pido conforme a la buena voluntad de Dios, y si yo camino dentro de esos patrones que el Señor estableció en su palabra, eso es emuná, señores. Eso es fe. Eso es emuná. Fe es certeza, fe es seguridad, emuná es convicción, emuná es caminar sobre algo que es verdadero. De hecho, la palabra emuná viene de una palabra hebrea que es emunín, que significa verdadero. Es decir, que cuando yo camino en la palabra, yo estoy caminando sobre algo que es verdadero. Cuando yo espero recibir de parte de Dios, yo lo voy a recibir porque es algo que es verdadero, porque lo que Dios promete es verdadero, es genuino. Entonces,
Señores, ¿qué diferencia hay entre una persona inconversa y entre un hijo de Dios? ¿Cuál es la diferencia? Porque si le preguntamos a un borracho, a un alcohólico, ¿tú crees en Dios? Y lo más probable que te diga es sí, yo creo en Dios. Si le preguntamos a una prostituta, ¿tú crees en Dios? Posiblemente te diga yo creo en Dios. Si le preguntas a un homosexual, posiblemente te diga yo creo en Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre un hijo de Dios, una persona regenerada, una persona que es nueva criatura y una persona inconversa? Es la obediencia, señores. La obediencia. Porque si se tratara de creer, cualquier persona tuviera fe. Cualquier persona recibiera lo que quisiera. Pero cuando hablamos de emuná, que es obediencia, es otro asunto, señores. Es otro asunto. Emuná, fe obediente, se le conoce en el mundo judío. Fe obediente es una fe que va mucho más allá de creer. Es una fe que camina en la obediencia a la palabra. Y quien camina en obediencia a la Escritura sencillamente recibirá todo aquello de la mano del Creador. Ahora, la emuná, la fe, se mueve en tres niveles. Se mueve en tres niveles y yo quiero que compartírselo. Y esto está en el libro de Deuteronomio capítulo 28. Capítulo 28. Verso 1. Vamos a entender lo que es la emuná, cómo funciona la emuná y de qué forma nosotros vamos a obtener y vamos a recibir bendiciones del Creador. Deuteronomio capítulo 28, verso 1 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti. Quiero que escuches bien. Y vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Señores, hay gente que vive buscando la bendición. Hay gente que vive buscando la bendición, pero dice la Escritura que si oyeres la voz del Señor tu Dios para guardar, número 2, y poner por obra, para poner en práctica, para obedecer la palabra del Señor, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Tú quieres que vengan sobre tu vida las bendiciones, tienes que hacer estas tres cositas, señores, tres cosas. Número 1, oír la voz del Señor tu Dios. Acontecerá que si oyeres. Número 2, para guardar y poner por obra. Número 3, los tres niveles de la emuná, señores. Tres niveles de la emuná, tres niveles de la fe. Número 1, oír. ¿Sabe por qué oír? Dice la Escritura que la fe, la emuná, la fe, viene por el oír y el oír la palabra del Creador. ¿Usted quiere crecer en fe? ¿Usted quiere tener fe? La fe viene primeramente por el oír la palabra. Por el oír la palabra del Señor. Por eso dice la Escritura que la mujer del flujo de sangre, que llevaba tanto tiempo padeciendo del flujo de sangre, dice que escuchó hablar de Jesús. Escuchar, oír la voz del Señor, oír la palabra, eso va a despertar tu fe. Pero para recibir las bendiciones del Señor no basta solamente con oír la voz del Señor, oír la palabra. Viene el segundo nivel, guardarla.
Acontecerá que si oyeres la voz del Señor tu Dios para guardarla, atesorarla en tu corazón, guárdala. La palabra del Señor dice, guarda las palabras en el buen depósito, le dijo Pablo a Timoteo. Guarda estas palabras en el buen depósito, en el corazón. Guardarlas, guárdalas. Hay gente que escucha la palabra, pero por un oído le entra y por el otro le sale, señores. A lo que llegan a su casa ese tipo de personas que le dicen, bien, fuiste al servicio, fuiste a la actividad, escuchaste la palabra, sí, ¿qué tal estuvo la palabra? Buenísima. Ay, ¿de qué fue que hablaron? Dice, yo no sé, pero yo sé que estuvo bueno. Hay gente que escucha, oye la voz, pero no las guarda. No las guarda en su corazón, se quedó solamente en oír. Escuchó, por un oído le entró, por otro le salió, pero de allí no pasó. Está el segundo nivel, Señor, guardar la palabra. Hay gente que las guarda en su corazón. Pero para recibir las bendiciones, para que las bendiciones del Señor te alcancen, para que vengan sobre tu vida, no solamente tienes que guardarla. ¿Cómo así? No solamente tienes que guardarla. Hay gente que guarda la palabra en su corazón y la conoce perfectamente, hasta mejor que yo. Hay gente que conoce, sí, yo sé que la palabra dice que por sus llagas yo fui sanado. Yo sé que la palabra dice que Él suplirá todo conforme a vuestras riquezas en gloria. Yo sé que la palabra dice que Él conocen la palabra. La conocen, la citan, entienden la palabra, pero no la practican, no la ponen en práctica. El tercer nivel. Se quedaron solamente con oírla y con guardarla, pero de allí no avanzaron. Allí se quedó todo. Y dice la Escritura, y poner por obra estos mandamientos, esta palabra que yo te indico hoy. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Señores, usted no va a necesitar estar buscando las bendiciones lo van a perseguir a usted. Donde quiera que usted se encuentre, la bendición le va a alcanzar. Lo que usted haga, lo que usted emprenda, la bendición lo va a alcanzar. Serás bendición. Serás bendición, serás un ente de bendición para otros. Será imposible que no te vaya bien en la vida, será imposible que no recibas las cosas, porque la bendición te seguirá donde quiera que alcance, donde quiera que llegues. Estás supuesto a que te vaya bien en todo lo que hagas, en todo lo que emprendas, porque caminas en obediencia a la palabra, porque caminas en emuná, en obediencia, fe obediente. Emuná, señores, no es solamente creer. Tú puedes creer, pero también los demonios creen y tiemblan, dice la Escritura. Para que las bendiciones vengan sobre tu vida, tú tienes que hacer esto, lo que dice Deuteronomio capítulo 28, señores. Acontecerá que si oyeres para guardar y para poner por obra la palabra de Dios, lo que el Señor estableció, vendrán sobre ti todas las bendiciones y te alcanzarán, dice la Escritura. Donde quiera que vayas, donde quiera que estés, lo que hagas, lo que emprendas, lo que te propongas, el Señor lo va a respaldar. Eso es emuná, eso es fe, obediencia. Por eso es que Dios nos respalda cualquier cosa. Por eso es que Dios nos respalda cualquier cosa. Dios respalda su palabra. Eso es emuná. Lo demás, señores, es una fe que se le conoce como una fe ficticia, la fe elemental griega. Se le conoce como pistis. Y pistis es sencillamente creer en algo. Sencillamente creer. Eso es un positivismo. Sí, yo creo que me va a ir bien. Yo creo que todo me va a salir bien. Yo creo que voy a recibir. No, señores, eso es positivismo, eso es presunción. Eso no es emuná. Eso no es fe. La fe verdadera, la fe genuina,
es la que camina en obediencia. Es aquel que dice, yo sé que yo voy a recibir lo que le he pedido al Señor. Yo sé que yo voy a recibir y que me va a ir bien en todo lo que yo hago porque yo camino en obediencia. Y es imposible que Dios nos respalde su palabra. Porque emuná es algo que está fundamentado sobre lo verdadero, sobre aquello que el Creador ha establecido. Eso es emuná, señores. Fe obediente. Emuná. La emuná te va a llevar a entender. La emuná te va a llevar a entender que aún en medio de los procesos que tú puedes pasar, aún en medio de las dificultades que tú puedes atravesar, en medio de todo hay un propósito de Dios. La emuná te va a llevar a entender que aún en lo malo, ahí está la mano de Dios contigo. La emuná te va a llevar a entender de aquello que dice la palabra. ¿Quién es aquel que puede decir que de parte de Dios no viene tanto lo bueno como lo malo? El hombre que tiene emuná, que camina en emuná, entiende de que aún en lo malo Dios está metido, porque todo lo bueno y lo malo viene de parte del Creador. O sea, es algo fuerte, pero es real. Tanto lo bueno como lo malo es permitido por el Señor. Tenemos la historia de Job. Dice la Escritura que el hombre enfermó, el hombre perdió su casa, sus bienes, y dice la Escritura que todo fue permitido por Dios. Todo fue permitido por Dios. ¿Por qué? Porque sencillamente el enemigo no te puede tocar si no es permitido por el Señor. Satanás le dice, bien, pero tu siervo tú lo has prosperado, tú lo has bendecido. Quita tu mano, le dice Satanás al Señor, le dice, quita tu mano de él para ver si no te va a maldecir en tu propia cara. Lo que Satanás le está diciendo, hey, tú tienes un cerco, eso lo dice la Escritura, le tienes un cerco a Job, lo has bendecido, lo has prosperado, pero quítale tu mano y ponlo a prueba. Lo que Job pasó sencillamente, señores, fue permitido por el Señor porque de otra forma el enemigo no lo hubiese tocado. Entonces, la emuná te lleva a entender de que aún en los procesos difíciles Dios está allí. Hay un propósito, hay un plan de Dios para tu vida, aún en lo malo. Eso es la emuná. Te va a llevar a entender eso. El positivismo, la pistis, te va a llevar a creer que todo va a estar bien, que todo va a estar bien. Y eso es una falacia, señores. Es una falacia porque no todo va a estar bien en la vida. El mismo Adón Yahshua HaMashiach lo dijo. En el mundo tendréis aflicciones. En el mundo vas a pasar por procesos, pero confía que yo vencí al mundo. La Escritura dice, cuando pases por el fuego, cuando pases por las aguas, cuando pases por el fuego, no te quemarás. La Escritura no dice que no vas a pasar por el fuego. Dice que cuando pases, no te vas a quemar. Yo te voy a guardar, es lo que está diciendo el Señor. Cuando pases por las aguas, no te ahogarás. No está diciendo que no vas a pasar por las aguas, está diciendo sencillamente que cuando pases por las aguas, no te vas a ahogar. El positivismo te va a llevar a creer que todo va a estar bien. Eso es falso, señores, eso es pistis. La emuná te lleva a aferrarte al Creador, a confiar, a tener bitajón y a decir, yo sé que de esta el Señor me va a levantar. De esta el Señor me va a levantar. Eso es emuná. Él lo prometió. Y como yo camino en integridad, como yo camino en obediencia, el Señor me va a responder. Señores, básicamente, eso es emuná. Obediencia. Obediencia al Creador. Y ahí se resume lo que dice Hebreos capítulo 11. La fe es la certeza, es estar seguro de lo que espero, la certeza de lo que se espera, y la convicción es estar convencido de lo que no estoy viendo. Yo tengo la certeza de que voy a recibir lo que he querido y estoy convencido de aquello que no estoy viendo hoy en día con mis ojos, pero sé que viene, porque la emuná es el título de propiedad de aquello que yo estoy esperando, señores. Yo lo voy a recibir, pero porque camino
en integridad y camino en obediencia al Creador. El Señor respalda su palabra, Él es fiel a su palabra y solamente a su palabra, solamente a lo que Él ha establecido y lo que Él ha prometido. Y lo que Él ha prometido, señores, no es más nada que eso. La fe sin obra es muerta en sí misma. La fe sin obras es muerta en sí misma. Dice Santiago, dice, porque si alguno de ustedes dice que tiene fe, que tiene emuná, pero ven que una persona llega y está necesitada y ustedes les decís, bueno, vayan en paz, pero no le das lo necesario, no le das la vestimenta, no lo abrigas, no lo ayudas en sus necesidades. Esa fe es muerta en sí misma, porque no estoy haciendo lo que el Creador me pidió que hiciera. ¿Cómo una persona que actúa de esta forma, una persona que no camina en obediencia a la palabra, una persona que no es íntegra al Señor, cómo puede recibir algo? ¿Cómo puede recibir algo? Cuando yo camino en obediencia en aquello que el Señor me ha pedido, ahí sí el Señor me respalda. Ahí sí el Señor me respalda. Lo demás es positivismo. Lo demás es pistis, es fe griega. Esa fe, esa supuesta fe no trae bendiciones. La emuná se mueve en obediencia y dice Deuteronomio capítulo 28, las bendiciones vendrán sobre mí y me alcanzarán. Así que bendiciones, bendiciones infinitas, que comiences a caminar en obediencia a la palabra, comiences a entender que fe es obediencia. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Shalom, shalom. Bendiciones.